Hola, hoy vamos a hacer un viaje alucinante para entender cómo hemos llegado hasta aquí, cómo las ideas de una revolución política y el humo de las chimeneas de una revolución industrial acabaron diseñando pieza a pieza el mundo económico que conocemos hoy. A ver, pensemos un momento en el cambio tan bestia que vemos aquí. Pasamos de un mundo donde tu destino estaba escrito el día que nacías. Si nacías noble, morías noble. Si nacías campesino, pues ya te lo imaginas. A un mundo donde lo que manda es el dinero, el capital. ¿Cómo se produjo esta transformación tan radical? Bueno, pues la respuesta está en dos revoluciones que lo pusieron todo patas arriba. Por un lado tuvimos la Revolución Francesa, que básicamente demolió el antiguo orden político, y casi a la vez, al otro lado del Canal de la Mancha, la Revolución Industrial estaba reventando por los aires la forma en que se hacían las cosas desde hacía siglos. Juntas, estas dos revoluciones crearon la tormenta perfecta para que naciera el capitalismo. Y es que la Revolución Francesa no fue solo cosa de guillotinas y política. Tuvo un impacto económico brutal. Se cargó los privilegios feudales, los gremios que controlaban quién podía trabajar y cómo, y sobre todo, consagró la propiedad privada. Napoleón, con sus códigos legales, básicamente escribió las reglas del juego para la empresa moderna. Creó un mercado único, libre de barreras internas. Pero vamos a ver, todo esto no habría sido posible sin lo que pasó antes en el campo, la llamada revolución agrícola. Con nuevas técnicas y herramientas, de repente se podía producir mucha más comida con menos gente. ¿Y qué pasó? Pues que sobraban alimentos, se acumuló capital y, lo más importante, un montón de gente se quedó sin trabajo en el campo y tuvo que irse a las ciudades. ¿Y esta gente? Pues esta gente va a ser la mano de obra de la nueva era industrial. Y entonces llegó la magia, llegó la máquina de vapor de James Watt. Por primera vez en la historia, la humanidad tenía una fuente de energía que era potente, que era fiable y que no dependía de la fuerza de los animales, ni de si soplaba el viento o llovía. Era, literalmente, el motor que el nuevo mundo estaba esperando. Claro, esta nueva energía no se quedó quieta en las fábricas. Se montó sobre raíles y nació el ferrocarril. Se metió en cascos de acero y nacieron los barcos de vapor. De repente, el mundo se hizo más pequeño. Las materias primas podían viajar de un continente a otro, y los productos terminados podían llegar a cualquier rincón del planeta a una velocidad y a una escala que eran simplemente inimaginables. Y todo este caldo de cultivo, todas estas revoluciones, dieron a luz a un concepto que iba a cambiarlo todo para siempre: la fábrica. El cambio del taller artesanal a la fábrica fue abismal. Fijaos en la tabla. Pasamos de un artesano que controlaba todo el proceso en su pequeño taller a un obrero asalariado que hace una tarea muy específica y repetitiva en una nave enorme. La productividad se disparó, claro, pero a cambio el trabajador perdió por completo el control sobre su trabajo. Ahora pongámonos en la piel del empresario. Para él, la fábrica era una auténtica genialidad. Podía tener a todos los trabajadores bajo el mismo techo, controlar cada paso de la producción, garantizar la calidad y, sobre todo, producir a una escala masiva, lo que bajaba los costes por unidad. Era una máquina de eficiencia y de beneficio. Con la fábrica funcionando a pleno rendimiento, empezó a desarrollarse una nueva forma de entender los negocios, una nueva lógica empresarial, marcada por la competencia y una obsesión: crecer. Y claro, toda esta nueva forma de hacer negocios necesitaba una filosofía que la respaldara. Y ahí es donde entra en juego Adam Smith. Su idea, que vemos aquí, es la piedra angular del liberalismo económico. Cada uno, buscando su propio beneficio, acaba contribuyendo sin quererlo al bien de toda la sociedad. La famosa mano invisible del mercado. Con el tren y el barco de vapor conectando el planeta, el mercado dejó de ser tu ciudad o tu región. Ahora era el mundo entero. La competencia se volvió salvaje. Ya no era suficiente con tener una buena fábrica. O crecías o la competencia te comía. La supervivencia del más fuerte. Para sobrevivir en esta nueva jungla, las empresas desarrollaron, digamos, dos jugadas maestras. La primera, la concentración horizontal. Es, básicamente, el si no puedes con tu enemigo, únete a él o cómpralo. Se creaban cárteles o se fusionaban empresas para controlar el mercado y fijar los precios. La segunda, la integración vertical. Esto era controlar todo el proceso, desde la mina de hierro hasta la venta del producto final, para no depender de nadie y abaratar costes. Así nació la gran empresa industrial moderna. Pero quizás la transformación más increíble y profunda no ocurrió en los despachos, sino dentro de los muros de la fábrica. Allí se estaba rediseñando la propia naturaleza del trabajo humano. Y aquí la cosa se pone fascinante. A principios del siglo XX aparece un ingeniero llamado Frederick Webb Taylor, con una idea que lo cambiaría todo: la gestión científica. Su objetivo era aplicar el método científico al trabajo para exprimir hasta la última gota de eficiencia. El sistema de Taylor, lo que hoy llamamos Taylorismo, era implacable. Se cronometraba cada movimiento,
Se descomponía cada tarea en gestos mínimos y repetitivos. Se buscaba al trabajador más barato y adecuado para cada gesto simple. Y lo más importante, se separaba radicalmente el pensar del hacer. Los ingenieros y directivos pensaban, ¿y el obrero? El obrero solo ejecutaba, sin más. Pero ojo, quien llevó estas ideas a su máxima expresión fue Henry Ford. Y la diferencia entre ellos es sutil, pero es crucial. Si Taylor se obsesionó con optimizar cada movimiento del trabajador, Ford se obsesionó con optimizar el flujo de todo el proceso de trabajo en la fábrica. La genialidad de Ford, su gran revolución, fue la cadena de montaje móvil. Una idea que hoy nos parece obvia, pero que en 1913 fue una locura. En lugar de que los obreros se movieran alrededor del coche para montarlo, el coche, a través de una cinta, se movía delante de los obreros. Cada uno, quieto en su puesto, hacía una única cosa. El ritmo ya no lo marcaba la persona, lo marcaba la máquina. Claro, este tipo de trabajo era súper eficiente, pero también era para volverse loco. Monótono, agotador, deshumanizante. La rotación de personal era altísima, la gente no aguantaba y se iba. Y la solución de Ford fue tan radical como su cadena de montaje, el $5 Day. De un día para otro duplicó el salario medio de la industria. Pero que nadie se engañe, esto no fue un acto de generosidad, fue una de las jugadas de negocio más brillantes de la historia. Con esos $5 al día, Ford consiguió varias cosas. Primero, que los trabajadores se quedaran. Segundo, que aguantaran el ritmo infernal de la cadena. Y tercero, y esto es lo genial, convirtió a sus propios obreros en clientes. Les dio el poder adquisitivo para comprar los mismos coches que ellos fabricaban. Cerró el círculo. El sistema de Ford, el Fordismo, era una máquina perfecta, pero para hacer una sola cosa. Un único modelo, el Forte. La famosa frase era, puede tener un coche del color que quiera, siempre y cuando sea negro. Pero claro, el mercado empezó a cambiar y la gente empezó a querer elegir. La rigidez del sistema se convirtió en su mayor debilidad. Y por esa grieta se coló la competencia, sobre todo General Motors. Ellos entendieron que el futuro no era vender un coche para toda la vida, sino vender muchos coches a la misma persona a lo largo de su vida. Inventaron la producción en masa flexible, diferentes modelos para diferentes bolsillos y gustos, con cambios cada año para crear la necesidad de tener siempre el último modelo. Básicamente, inventaron el mercado del automóvil tal y como lo conocemos hoy. Así que, como hemos visto, de revoluciones políticas que hablaban de libertad, pasamos a sistemas de producción que medían el tiempo y el movimiento al milímetro. Estas fuerzas, a menudo contradictorias, dieron forma a todo el siglo XX. La gran pregunta ahora, claro, es ¿qué sistema de trabajo definirá el nuestro?